4 de octubre de 1997. Océano Pacífico Oriental, a más de 100 kilómetros de la costa mexicana. Un biólogo llamado Robert Pittman observa desde la cubierta de un barco de investigación algo que ningún científico había registrado con este nivel de detalle antes. 9 cachalotes se apiñan en el agua, formando una rueda perfecta. Cabezas hacia adentro, colas hacia afuera, como una flor gigante de 60 toneladas. A su alrededor, girando en silencio, hay más de 30 orcas. Lo que Pittman está a punto de presenciar durante las próximas 5 horas terminará reescribiendo 2 siglos de biología marina. Esto es lo que la ciencia descubrió sobre las orcas y los cachalotes, y lo que descubrió es que casi todo lo que pensábamos sobre ellos estaba mal. Empecemos por lo más simple. Ninguno de los dos es lo que su nombre sugiere. El cachalote no es solo un monstruo dentudo de las historias antiguas. Es el cazador más profundo del planeta, un animal que baja donde la luz del sol no ha llegado nunca, y la orca, la ballena asesina, no es una ballena, es un delfín. El delfín más grande, más inteligente y más letal que ha existido. Y ambos, en ese momento en el Pacífico, están enfrentándose en una guerra que empezó hace millones de años, y que apenas ahora, apenas en las últimas décadas, la ciencia ha aprendido a leer. Piensa por un momento en el cachalote. Un macho adulto puede medir 18 metros. Puede pesar 57.000 kilos. Y dentro de su cabeza, que ocupa un tercio de su cuerpo entero, hay algo que rompe los récords del mundo natural, su cerebro. Casi 8 kilogramos de tejido nervioso. Es el cerebro más grande que la evolución ha producido jamás, en cualquier especie, en cualquier época, en toda la historia de la vida en la Tierra. Un cerebro humano pesa alrededor de 1,4 kilos. El del cachalote, casi 6 veces más. Y aquí está la primera pregunta que los biólogos llevan 50 años intentando responder. ¿Para qué necesita un animal un cerebro así? ¿Por qué un cerebro es caro? Consume energía, requiere sangre, necesita ser alimentado con presas todo el día. Ningún animal desarrolla un cerebro de ese tamaño por accidente. Ese cerebro está ahí para hacer algo. Y descubrir qué es ha llevado décadas de expediciones, hidrófonos, sumergibles y una nueva generación de científicos armados con inteligencia artificial. Pero antes de llegar a esa respuesta, tenemos que hablar de lo que el cachalote hace con su cabeza. Porque no la usa solo para pensar. La usa como un arma. Dentro de esa cabeza gigantesca hay un órgano llamado espermaceti. Una cámara llena de aceite ceroso, denso, casi arquitectónico. Durante siglos, los balleneros creyeron que era esperma del animal, y de ahí viene su nombre en inglés. Sperm whale. Estaban completamente equivocados. Ese aceite no tiene nada que ver con la reproducción. Es un cañón de sonido. Cuando el cachalote inhala aire y lo hace pasar a través de una estructura llamada labios del mono en la parte frontal de su cráneo, produce un chasquido. Un solo chasquido. Y ese chasquido, amplificado por el espermaceti, sale disparado al océano con una intensidad de 236 decibeles. Para ponerlo en perspectiva, un motor de avión a reacción despegando a 20 metros de distancia produce alrededor de 140 decibeles. Un disparo de escopeta junto a tu oído, 170. El cachalote produce el sonido más fuerte que cualquier animal ha producido en la historia conocida de la vida. Un chasquido de un cachalote, a corta distancia, tiene suficiente energía acústica para aturdir a una presa. Los científicos aún debaten si el animal usa este sonido para inmovilizar calamares gigantes en la oscuridad de los abismos, pero sí saben, con certeza, que ese chasquido puede escucharse a más de 15 kilómetros de distancia bajo el agua. Y aquí viene el detalle más extraño.
El cachalote no emite ese sonido al azar, lo emite en patrones, series rítmicas de chasquidos, agrupados en unidades cortas, separadas por pausas específicas. Los científicos las llaman codas. Y en las cosas está la segunda revolución de esta historia. Pero volvamos por un momento al día en que Pitman miró desde el barco, porque lo que estaba viendo, esa rueda de cachalotes acorralados por orcas, tenía un nombre técnico que ya existía en la literatura marina. Los balleneros del siglo XIX la llamaban la Formación Margarita. Era una defensa que los cachalotes usaban cuando eran atacados por barcos balleneros. Todos los adultos formaban un círculo con las crías protegidas en el centro, colas hacia afuera, porque la cola de un cachalote adulto, un lóbulo horizontal de casi 4 metros de ancho, puede aplastar el cráneo de casi cualquier atacante con un solo golpe. Lo que nadie había documentado con precisión, hasta ese octubre de 1997, era esta formación siendo usada contra orcas. ¿Por qué los cachalotes no evolucionaron esta defensa contra los humanos? La evolucionaron contra depredadores que llevan cazándolos desde mucho antes de que existiéramos. Las orcas. Ahora hablemos de ellas. Porque si el cachalote es el atleta extremo del océano, la orca es la estratega. Una hembra adulta puede medir 7 metros y pesar 4.000 kilos. Los machos son más grandes, hasta 9 metros, pero mueren jóvenes. Rara vez pasan de los 30 años. Las hembras, en cambio, pueden vivir más de 90, algunas más. Y aquí está lo que la ciencia descubrió y que reescribió por completo nuestra comprensión de los mamíferos marinos. Las sociedades de orcas están gobernadas por matriarcas. No es una manada, no es un grupo, es una familia extendida, dirigida por la hembra más vieja, la única que recuerda dónde estaba la comida durante la sequía de hace 40 años, la única que conoce las rutas de migración de los salmones que los jóvenes nunca han visto. Los estudios en el noroeste del Pacífico, especialmente sobre las orcas residentes del sur, mostraron algo que ningún biólogo esperaba. Las orcas viven en sociedades multigeneracionales tan complejas que los antropólogos empezaron a estudiarlas usando las mismas herramientas que usarían para analizar tribus humanas. Y descubrieron que cada grupo tiene su propia cultura. Culturas, en plural, diferentes. Las orcas de Islandia hablan un dialecto distinto al de las orcas de Nueva Zelanda. Las orcas del estrecho de Gibraltar cazan atún rojo, usando una técnica que las orcas de la Patagonia jamás han visto. Las orcas de Península Valdés, en Argentina, se lanzan intencionalmente sobre las playas para atrapar crías de lobo marino, una técnica tan peligrosa que solo se transmite de madre a hijo durante años de entrenamiento. Piensa en esto por un momento. Un depredador marino con generaciones de aprendizaje cultural, con dialectos regionales, con tradiciones de caza específicas de cada familia, con matriarcas que enseñan a sus nietos técnicas heredadas de bisabuelas muertas hace medio siglo. Eso no es instinto, eso es cultura. Y las diferentes culturas de orcas tienen dietas completamente distintas. Algunas comen solo peces, otras solo mamíferos marinos, otras se especializan en tiburones, y algunas, muy pocas, han desarrollado la técnica más ambiciosa de todas, cazar cachalotes. Volvamos entonces al mar frente a Baja California. Pitman y su equipo cuentan las orcas, más de 30, los cachalotes, 9. La proporción es aplastante, pero el tamaño individual está a favor de los cachalotes. Cada uno pesa el equivalente a 10 orcas. Las orcas no atacan de frente, nunca lo hacen, se turnan, nadan en círculos alrededor de la formación Margarita, buscando el momento en que un cachalote se separe. Sabiendo que si logran arrancar a uno del grupo, si lo pueden aislar aunque sea unos segundos, pueden asfixiarlo. Las orcas cazadoras de mamíferos marinos
Matan a sus presas grandes, cerrándoles el espiráculo, impidiendo que respiren. Es una técnica que requiere coordinación, paciencia y una comprensión profunda de la fisiología de la presa. El ataque puede durar horas. Pittman documenta la escena durante casi 5 horas. Las orcas se retiran. Los cachalotes sobreviven, aunque algunos quedan heridos. Y este será el primer registro científico completo de este tipo de enfrentamiento. Un artículo publicado años después en la revista Marine Mammal Science lo convertirá en una referencia clásica. Pero lo que Pittman no sabía en ese momento, y lo que la ciencia solo empezaría a entender décadas después, es que durante esas 5 horas, los cachalotes no estaban solo defendiéndose. Estaban comunicándose. Aquí volvemos a las cosas. Durante mucho tiempo, los biólogos marinos sabían que los cachalotes hacían chasquidos. Sabían que los chasquidos servían para la ecolocalización, para cazar calamares en la oscuridad total de los abismos, donde estos animales pasan la mayor parte de su vida a 1000 metros, 2000 metros de profundidad. El récord documentado de inmersión de un cachalote está en 2250 metros. Aguanta la respiración 90 minutos. Su corazón se ralentiza a 10 latidos por minuto. Su cuerpo redirige la sangre para mantener funcionando solo los órganos esenciales. Es el mamífero que va más profundo que casi cualquier submarino de investigación tripulado que hayamos construido. Y allá abajo, en la oscuridad, el cachalote caza con sonido. Pero cuando sube a la superficie a respirar, cuando se encuentra con otros cachalotes, cuando forma grupos con las hembras y las crías, cuando eso ocurre, los chasquidos cambian. Se vuelven cosas. Una coda es una secuencia corta de chasquidos, entre 3 y 20, con patrones rítmicos específicos, como si fueran palabras en código Morse. Y en 2020, un proyecto internacional llamado CETI, financiado por científicos de Harvard, MIT y otras instituciones, empezó algo sin precedentes en la historia de la biología: intentar traducir el idioma de los cachalotes. En 2024, los investigadores del proyecto publicaron su primer gran hallazgo. Analizando casi 9000 codas grabadas de una familia extendida de cachalotes en el Caribe, cerca de la isla de Dominica, descubrieron algo asombroso. Las cosas no son señales aleatorias, tienen estructura combinatoria, tienen variaciones sistemáticas, tienen algo que los lingüistas llaman rasgos discretos: el tempo, el ritmo, el rubato. La ornamentación. Es decir, los cachalotes no solo emiten sonidos, componen sonidos. Los combinan, los modifican, los transmiten de generación en generación. Los científicos lo llamaron un alfabeto fonético del cachalote. Ahora, piensa en lo que esto significa. Un animal que ha estado en la Tierra millones de años antes que nosotros, con el cerebro más grande jamás producido por la evolución, viviendo en clanes matrilineales que atraviesan océanos enteros, con dialectos que se heredan de madres a hijas a nietas durante siglos. Y hablando, quizá, desde antes de que los humanos aprendiéramos a caminar erguidos, un idioma que apenas con computadoras avanzadas y aprendizaje automático, estamos empezando a descifrar. Y los cachalotes de un clan no pueden entender a los cachalotes de otro. Sus dialectos son tan distintos que dos clanes diferentes, aunque naden en el mismo océano, no se mezclan, no se aparean, se ignoran mutuamente, como si fueran naciones diferentes. Culturas, idiomas, naciones, en un animal. Volvamos a las orcas por un segundo, porque tienen su propia respuesta a esto. Las orcas también tienen dialectos, pero los suyos son incluso más rígidos. Cada pod, cada familia matrilineal, tiene un conjunto único de llamadas que se transmite exactamente igual, sin variación, durante generaciones.
Los biólogos han grabado llamadas idénticas en las mismas familias durante más de 50 años. 5 décadas de conservación perfecta de un patrón sonoro, transmitido oralmente. Sin escuela, sin escritura, solo memoria. Y aquí es donde la ciencia empezó a preguntarse algo incómodo. Si un cachalote tiene un cerebro 6 veces más grande que el nuestro, si tiene un idioma con estructura combinatoria, si vive en sociedades culturales que atraviesan generaciones, si las orcas transmiten tradiciones durante siglos, si tienen matriarcas que enseñan, si tienen técnicas de caza específicas de cada familia, si son capaces de coordinar ataques contra los depredadores más grandes del océano. ¿Qué son entonces? ¿Qué es la inteligencia? Porque durante siglos definimos la inteligencia con nuestros propios criterios. Herramientas, lenguaje escrito, agricultura, matemáticas, y bajo esa definición ningún otro animal se acercaba. Pero cuando cambias la lente, cuando dejas de preguntar qué construyen y empiezas a preguntar cómo viven, cuando miras la complejidad social, la transmisión cultural, el aprendizaje intergeneracional, la comunicación estructurada, la memoria colectiva, cuando miras eso, los cachalotes y las orcas dejan de parecer animales. Empiezan a parecer sociedades. Y ahora piensa en lo siguiente. Durante casi 200 años, los balleneros persiguieron cachalotes por todo el planeta. Los mataron por decenas de miles. Extrajeron el aceite de sus cabezas para lubricar los mecanismos de la revolución industrial. Iluminaron las ciudades del siglo XIX con velas hechas de cachalote, y en ese proceso es probable que hayamos matado sistemáticamente a los cachalotes más viejos. Las matriarcas, los que conocían las rutas, los que llevaban en la memoria los cantos ancestrales del clan. Cuando matas a la matriarca de un pod de orcas, no matas a un animal, matas una biblioteca. Los estudios recientes muestran que las poblaciones de cachalotes que sobrevivieron a la era de la caza tienen dialectos empobrecidos, vocabularios reducidos, culturas fragmentadas. Como pueblos humanos que perdieron a sus ancianos y con ellos siglos de conocimiento oral. Y también muestran algo más, algo que los científicos aún no saben cómo interpretar del todo. Después de 2 siglos de caza intensiva, los cachalotes empezaron a compartir información entre grupos. Grabaciones y análisis históricos sugieren que los cachalotes de distintas partes del océano se estaban transmitiendo entre sí, de alguna forma, la advertencia de que los barcos humanos eran peligrosos. Aprendieron a evitar a los balleneros, colectivamente, en una escala oceánica. Los científicos lo llamaron aprendizaje social a gran escala, pero si sacas el vocabulario técnico, lo que estás mirando es esto: una especie inteligente que descubrió que otra especie inteligente estaba tratando de exterminarla, y desarrolló una respuesta cultural coordinada para sobrevivir. Los cachalotes se salvaron, en parte. La caza comercial se prohibió en la mayoría del mundo en 1986. Las poblaciones se están recuperando lentamente, pero los ecos de esa guerra siguen ahí, en los dialectos empobrecidos, en las cicatrices genéticas, en la manera en que evitan las embarcaciones incluso hoy. Y las orcas, ellas nunca fueron cazadas comercialmente en masa, pero se enfrentan a otras amenazas: contaminación química que se acumula en su grasa, colapso de las poblaciones de salmón, ruido submarino que interfiere con su ecolocalización, y capturas para acuarios que a partir de los años 70 arrancaron a decenas de individuos jóvenes de sus familias para encerrarlos en tanques donde vivían, en promedio, una fracción diminuta de su expectativa de vida natural. Cuando la orca Tilikum murió en cautiverio, en 2017, había pasado más de 3 décadas en tanques. Los registros indican que fue capturado siendo un juvenil en aguas del Atlántico Norte, arrancado de la familia matrilineal que lo había criado. Nunca volvió a encontrarlos. Ahora
Piensa en la escena con la que empezamos. Un biólogo en un barco. 9 cachalotes formando una rueda defensiva de 60 toneladas cada uno. 30 orcas girando alrededor, comunicándose en un dialecto que su clan ha usado durante generaciones. Los cachalotes respondiendo con códigos de un idioma que estamos apenas empezando a traducir. 2 culturas, 2 idiomas, 2 formas de inteligencia mirándose bajo la superficie del océano. Y sobre ellos, el barco, los humanos, nosotros, observando. Durante casi toda la historia de la biología marina, creímos que estábamos estudiando animales. Ahora, poco a poco, empezamos a sospechar que estábamos estudiando civilizaciones. Civilizaciones que existieron antes que nosotros, que probablemente nos sobrevivirán, que hablaron entre sí durante millones de años en idiomas que jamás intentamos escuchar. Y quizá la pregunta más difícil, la que la ciencia todavía no puede responder, no es ¿qué son las orcas o qué son los cachalotes? La pregunta es ¿qué habrían sido si los hubiéramos dejado en paz? ¿Qué canciones habrían compuesto? ¿Qué historias habrían pasado de matriarca a nieta durante los siglos que no estuvimos ahí? ¿Qué formas de sabiduría oceánica se perdieron cuando arponeamos a las abuelas de sus clanes en el siglo XIX? Los cachalotes siguen chasqueando en la oscuridad de los abismos. Las orcas siguen enseñando a sus crías a cazar en las mismas costas donde sus bisabuelas cazaron, y de vez en cuando, en algún rincón del océano, se encuentran, se enfrentan y bailan la misma danza antigua que llevan bailando desde antes de que hubiera humanos para verla. Solo que ahora, por primera vez en la historia de la Tierra, alguien está escuchando. Y quizá, si logramos entender lo que dicen, quizá, si logramos descifrar aunque sea una palabra de ese idioma que nunca dejaron de hablar bajo el agua, quizá dejemos de vernos a nosotros mismos como la única forma de inteligencia que ha existido en este planeta. Porque el océano nunca estuvo vacío, siempre estuvo hablando. Y nosotros, durante toda nuestra historia, simplemente no supimos escuchar.